tal, Tadeo? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, Jorge. ¿Cómo muchas estás? gracias y bueno, muchas gracias por este espacio para, bueno, poder empezar a recorrer un poco este país hermoso que tenemos realmente que no podemos dejar de tener en cuenta y más en estos años que, si bien estamos atravesando distintas crisis, siempre lo que respecta al turismo tiene una potencialidad enorme para el desarrollo del país, así que es un gusto. Y fíjate que me parece que lo que la gente realmente se ha convencido, quizás en las últimas décadas, ¿no? Es que está bueno invertir en turismo, está bueno invertir en salir, en disfrutar, en desconectarse, ¿sí? Argentina es uno de los países, los argentinos, que más invertimos en viajes. Podemos por ahí disminuir consumos que tienen que ver con, por ejemplo, electrodomésticos o con otro tipo de cuestiones, pero siempre el turismo es como una especie de bien de uso común, es decir, lo necesitamos para poder atravesar estas situaciones y poder renovarnos constantemente. Bien. Bueno, vamos a llevarlos a una provincia que es realmente hermosa, que quizás por ahí a lo mejor no se conoce tanto, pero que es realmente una maravilla. Y cuando yo le diga Piedra Pómez, seguramente muchos van a decir, ah, sí, ¿por qué? Porque es un elemento que a veces en muchas casas se tiene, ¿sí? La Piedra Pómez, que por otra parte dicen que es la única piedra que flota, no sé si es así, pero bueno. Bueno, vamos a ir a este campo de Piedra Pómez que está... ¿dónde? Situado en la provincia de Catamarca, bien, está muy cerca de la localidad de Belén. Vos hace un rato hablabas sobre el potencial económico que tiene Catamarca, más que nada por la explotación minera que vamos a tener con el litio. Y también sumarle también la potencialidad económica que puede generar el turismo en esta provincia, ¿no? Considerando que es una de las provincias más pobres y pensándola desde un punto de vista geográfico en el cual nos encontramos con una provincia que tiene cuestiones que lo hacen únicas en el mundo. Bien, muchas veces nos preguntamos acerca de cuando uno viaja, ¿cuál fue el lugar que más te gustó? Y si bien no podemos descartar que es una cuestión sumamente subjetiva, hoy podemos estar de acuerdo en que Catamarca tiene características que las hacen únicas a nivel mundial. Bien, esto que estamos viendo en pantalla es algo que no hemos visto en otro lugar del mundo, es algo que tiene características distintivas para ser no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. Y lo que podemos, digamos, hacer es situarnos. Si yo les cuento y les digo, por ejemplo, cerrar los ojos y trata de imaginarte que en un mismo lugar vos te vas a encontrar con un salar, con una cordillera, con una duna, con un volcán, con una ceniza volcánica, con un río de lava, con vicuñas, con flamencos. Vos me decís, es imposible que esta cantidad de atributos convivan en un mismo espacio, y esto es lo que sucede aquí en Campo de Piedra Pómez. ¿Todo eso en ese lugar? En ese lugar. Yo imaginé que tal vez tenías que recorrer varias provincias para encontrar todo esto. Pero todo eso me decís que está allí en este situada campo. En muy pocos kilómetros. Nosotros siempre recomendamos, digamos, salir desde la localidad de Belén, que quizás está... es el punto urbano más cercano a esta zona, bien, que nos separan unos 250, 300 kilómetros de lo que es Antofagasta de la Sierra. Y ahí nos vamos a encontrar con todos pueblos que son muy chiquitos. Tenemos un pueblo, por ejemplo, en el medio del camino que se llama El Peñón. El Peñón es un pueblo que debe tener 300 habitantes, imagínate el tamaño que tiene, pero es un pueblo de puna, está situado en plena puna catamarqueña, es decir, en esta meseta de alta montaña de 3.500 metros de altura, en la cual ya de por sí las vistas que encontramos a nuestra querida cordillera lo hacen un ambiente único. Allí podemos encontrar algún restaurante donde nos podemos encontrar con comidas típicas como por ejemplo una milanesa de llama, que es una comida típica andina que nosotros no habituamos a comer y que forma parte de nuestra identidad, de nuestros orígenes. Y hablando de la palabra orígenes, me parece importante rescatar que todo lo que tiene que ver con esta zona y el campo de Piedra Pómez en sí mismo hace referencia a que es una zona de mucha actividad volcánica, que en su momento la tuvo. Claro. Nosotros le llamamos en algún punto los orígenes de América, o de América del Sur por lo menos, porque estamos hablando de hace cientos de miles de años atrás. Toda la actividad volcánica que ocurrió en esta zona determinó en gran parte la geografía que hoy conocemos. Bien, a partir del movimiento de las placas y demás, fueron todas las erupciones que hoy determinaron gran parte de la geografía que hoy tenemos en toda la zona cordillerana de nuestro país, que va de norte a sur. Para que se den una idea,
en este mismo lugar, en este mismo espacio, nos vamos a encontrar lo que estamos viendo en pantalla, que tiene que ver con esta piedra que vos contabas, que todos tenemos en casa o alguna vez hemos tenido, que lo usan para exfoliarse, para tratamientos de belleza, que es verdad lo que vos decís, que flota en el agua. Es una piedra de características únicas y además cada piedra pome es, digamos, distinta a la que se encuentra en otros lugares. Cada piedra pome tiene características distintivas. ¿Cómo se produce la piedra pome y por qué tienen esas formas caprichosas que nosotros vemos? Porque cuando hablamos de lo que es la actividad volcánica, siempre nos imaginamos los ríos de lava que, a medida que van saliendo del volcán, obviamente se van y entran en contacto con el oxígeno, se van oxidando, digamos, y se van petrificando de un color negro, macizo, robusto, una piedra pesada, que eso es algo que acostumbramos a ver cada vez que vemos una erupción en un noticiero. Pero es una piedra distinta a la que vemos aquí, porque esto se tienen que dar determinadas condiciones para que esta piedra tome estas características. ¿Cuáles son? En primer lugar, que haya agua y que esta agua entre en contacto con la lava, lo cual produce como una especie de vapor. Bien, que por la gran cantidad de lava y la combustión que genera sale despavorido en forma como de una especie de espuma. Esta espuma que, por ejemplo, en estas últimas erupciones que se calculan que fue hace 100.000 años más o menos, se habla de que tuvo un alcance de unos 300.000 kilómetros a la redonda del volcán. Estamos hablando de que son situaciones, digamos, son fenómenos, digamos, de gran envergadura. Y una vez que esta espuma toca y entra en contacto con el suelo, necesitamos también que luego toda esa ceniza volcánica posterior a la erupción decante sobre el mismo suelo e impida que el oxígeno entre en contacto con esta espuma. Bien, si a esto lo dejamos horneándose de alguna manera bajo esta ceniza volcánica y sin contacto con el oxígeno, vamos a tener después de miles y miles de años lo que hoy vemos aquí, que es el campo de piedra pome. Eso en cuanto a lo que respecta a la piedra en sí misma, pero después también nosotros ahí tenemos una particularidad que no podemos negar, que es la cercanía con los Andes, que en realidad en esa parte de Catamarca, los Andes están formados particularmente por volcanes, que además son los volcanes más altos del mundo. Mirá si será importante. Y además estos volcanes, la particularidad que tiene es que, como están en los Andes, los vientos que bajan de los Andes empiezan a erosionar toda esta especie de ceniza volcánica, arena volcánica y por ende la piedra pome en sí misma, haciendo que luego empiecen a tomar estas formas completamente caprichosas que estamos viendo. Bien. Por eso también nos podemos encontrar, como estamos viendo ahí, que hay como especies de dunas también, que son dunas de una arena sumamente finita que es de origen volcánico. Tal vez el desgaste y la erosión, o la erosión misma lo va amontonando, exactamente, de la misma, y lo va moldeando con esas formas tan distintivas que podemos ver en pantalla. Bueno, qué lindo lugar. Podríamos seguir hablando seguramente horas, no solo de este campo, sino también de Catamarca. Y yo sé que el sonidista seguramente ha preparado por ahí Paisaje de Catamarca, esta canción que tantos intérpretes han registrado, de alguna manera pintando lo que es esta provincia realmente hermosa. Y estábamos hablando de un lugar en particular, del campo de Piedra Pome, pero bueno, hay otros tantos lugares realmente maravillosos para visitar en Catamarca, ¿verdad? Por supuesto, la verdad es que tenemos muchos lugares, tenemos ahí, se puede hacer lo que es la ruta de Catamarca en su totalidad. Y cada parte de Catamarca tiene una particularidad. Tenemos la parte que es de los 6.000, que es lo que yo te contaba recién, que son todos volcanes de más de 6.000 metros de altura, que tiene que ver con los volcanes más altos del mundo. Bien. Después tenemos termas naturales ubicadas ya sea en el entorno de los volcanes o en localidades pequeñitas, como puede ser Fiambalá, que está muy cerca de la localidad de Belén. Además te cuento también, por ejemplo, en Belén, cuando cuando volvamos de Antofagasta de la Sierra, es importante dormir en Belén porque muy cerca tenemos las ruinas de Xincal, que son las ruinas incaicas de mayor importancia después de Machu Picchu. A ese punto, digamos, tenemos una historia sumamente viva y rica en esta provincia. Y quizás desconocida, ¿eh? Y desconocida. Ya vamos a hablar en algún momento sobre Xincal. Nos vamos a quedar por una semana allí en los campos de Piedra Pómez en Catamarca. ¿Sí? En esta provincia realmente hermosa. Tadeo, te vamos a despedir, pero en 7 días volvemos a encontrarnos para que nos permitas imaginariamente visitar algún otro rincón turístico de nuestro país. Bueno, Jorge, muchas gracias y bueno, va a ser un gusto que sigamos viajando juntos.